10. Fulcanelli. Es el seudónimo de un autor desconocido, de libros de alquimia del siglo XX. Mucho misterio rodea su vida y sus obras, lo que lo lleva a ser un fenómeno cultural. Una de las historias más extravagantes que se cuentan acerca de él, fue cuando logró transformar exitosamente 100 gramos de plomo en oro, con el uso de una pequeña cantidad de polvo de proyección. Es mucho lo que se ha escrito sobre la vida de este personaje, pero la mayor parte de sus biografías están basadas en testimonios inciertos, pues al parecer ocultaba expresamente toda información sobre su persona, propiciando la circulación de infinidad de rumores. Según un estudiante de Fulcanelli, su último encuentro con él ocurrió en 1953. El estudiante había conocido a Fulcanelli como un hombre mayor en sus 80 años, pero ahora el maestro se había hecho más joven, era un hombre de unos 50 años. La reunión fue breve, y una vez más, desapareció sin dejar rastro de su paradero. En ese momento, Fulcanelli habría tenido 114 años de edad. 9. D.B. Cooper. Inició abordando un vuelo comercial, y una vez a bordo, ordenó una copa, y luego se la entregó a la aeromoza, con una nota diciendo que tenía una bomba en su maletín, y le ordenó que llevara la nota al capitán, exigiendo un paracaídas y 200,000 en billetes de $20. Cuando el avión aterrizó, Cooper intercambió 36 pasajeros por sus demandas, y volvió a despegar el avión de nuevo. Saltó del avión en paracaídas con el dinero, y nunca más se volvió a saber de él. Este caso, es el único caso de piratería aérea sin resolver en los Estados Unidos y es uno de los pocos de ese tipo que quedan sin resolver en todo el mundo. A pesar del gran número de pistas que se han encontrado con el paso de los años, no se ha encontrado evidencia concluyente sobre la identidad del secuestrador y su paradero. Existen múltiples teorías de lo que pudo haber sucedido tras el salto, pero el FBI cree que Cooper no sobrevivió. 8. Lady Babushka. El 22 de noviembre de 1963, una extraña mujer fue vista por varios testigos y fotografiada, portando una cámara de filmación, durante los dramáticos momentos del atentado contra el presidente estadounidense Kennedy. Cuando la policía pidió a los ciudadanos que proporcionaran todas las fotos tomadas ese día, la mujer mencionada no apareció. La dama llevaba en la cabeza un pañuelo similar a las babushkas, que usan las ancianas rusas, detalle que no ayudaría a su identificación, todavía desconocida. Lady Babushka nunca ha sido identificada, y la policía y el FBI no lograron dar con ella. ¿Era una turista o una ciudadana común y corriente, que quería guardar unas imágenes del famoso personaje? ¿O fue una filmación por encargo de los autores de esta conspiración? 7. Los niños verdes de Woolpit. Durante el siglo XII, los habitantes de la ciudad de Woolpit se sorprendieron cuando descubrieron a dos pequeños niños desorientados, que no tenían la menor idea de lo que ocurría. El color de su piel era verde oliva, pero por todo lo demás, parecían niños bastante comunes. Los pequeños hablaban un idioma completamente desconocido, y nadie sabía quiénes eran ni qué hacían ahí. Sus padres no estaban por ningún lado y los pequeños simplemente parecían completamente desnutridos. Cuando aprendieron inglés, explicaron que provenían de la tierra de San Martín, que era un lugar oscuro ya que el sol nunca despuntaba desde su horizonte. Muchos creen que los niños eran extraterrestres, otros aseguran que venían de un mundo secreto escondido en las entrañas de la Tierra, y los minerales en ella eran los culpables de su peculiar color. Las teorías al respecto abundan y en realidad no hay ninguna certeza de lo que en realidad ocurrió, por lo que podemos asegurar que es uno de los misterios sin resolver más extraños. 6. El hombre de la máscara de hierro. Es un misterioso personaje francés de los siglos XVII y XVIII, que fue encarcelado por razones desconocidas en la prisión de la Bastilla. Pasaba 24 horas al día con una máscara de hierro, y pasó más de 3 décadas en prisión, con guardias que tomaban muchas precauciones especiales con su cuidado. Hay varias teorías en cuanto a la verdadera identidad del prisionero, pero la más popular es que decían que era un pariente del rey Luis XIV en ese momento, quien habría amenazado su derecho al trono.
Según las cartas que llevaba consigo, ordenaban al gobernador preparar una celda con múltiples puertas para impedir que alguien de afuera lo escuchase. Se le ordenó al prisionero que si hablaba con alguien de algo que no fuesen sus necesidades inmediatas, sería asesinado. Cuando el prisionero murió, todas sus pertenencias fueron destruidas. Hasta el día de hoy nadie sabe quién fue verdaderamente, y por qué fue tan resguardado. 5. Conde Saint-Germain. Considerado como un genio en el arte, la política y la alquimia, el conde apareció aparentemente de la nada, sin registro de nacimiento o documentos que justificaran su identidad. Todo esto rodeó a este personaje de un aura de misterio. Durante su estancia en la capital de Austria, parece que Saint-Germain fue capaz de sanar contra todo pronóstico al mariscal francés, de Belle-Isle, que había sido herido gravemente en Alemania. En agradecimiento, el militar se lo llevó a París, donde puso a su disposición un laboratorio muy bien equipado. Fue precisamente en esta ciudad donde empezó a gestarse la leyenda del conde de Saint-Germain. Así, se narra una anécdota en la que éste afirma ante una anciana condesa haberla conocido cuando era una joven, lo que daba a entender que el conde tenía más de 100 años, cuando solo aparentaba unos 40. «Yo soy muy viejo», señaló el conde sonriendo. La misteriosa vida de Saint-Germain le convirtió en objeto casi de culto de todo tipo de teósofos y ocultistas, que han llegado a decir de él, que en realidad era el mítico judío errante, y aspectos sobre su misteriosa inmortalidad. 4. Aleister Crowley. Fue un mago agnóstico, conocido por ser un ocultista infame, y autor del Libro de la Ley. Proveniente de una familia conservadora, estudió en Cambridge, donde pudo alejarse del control de su familia. Fue miembro de sociedades secretas, para más tarde desarrollar su filosofía de vida llamada Telema, la que plantea que el comportamiento humano debe estar regido por la máxima, que es, haz tu voluntad, será toda la ley. La vida de Aleister Crowley estuvo marcada por un halo de oscuridad, donde no faltaron las excentricidades y los excesos, los rituales y cultos mágicos y sexuales, y la invocación de entidades metahumanas, de origen interdimensional. Era un personaje políticamente incorrecto, grotesco, según los tiempos, lo que le llevó a ganarse la enemistad de muchos. Entre los que lo estudiaron a lo largo de su vida, y lo estudian también tras su muerte, han existido sociedades y personas destacadas que siguen sus enseñanzas. Un hombre que llevó una vida tanto misteriosa como inquietante. 3. Grigori Rasputin. Muchos datos sobre los primeros años de la vida de Rasputin son enormemente inseguros. Sus éxitos al aliviar al heredero del trono ruso, Alexei, de los sufrimientos causados por la hemofilia, un problema hemorrágico, le dieron un poder extraordinario sobre la madre del pequeño, Alejandra, y sobre Nicolás I, soberano del mayor imperio ruso. Rasputin no solo se ganó el favor de la familia real, sino que también buena parte de la aristocracia se rindió a él. Esto se debió sobre todo a su carisma personal, una mirada muy fija y penetrante, un verbo fácil y muy ambiguo, que parecía el de un oráculo. El pueblo ruso sentía que Rasputin ejercía un control completo sobre toda la familia real, lo que permitió a la población echarle la culpa de los males de su país. Al igual que su vida, la muerte de Rasputin es también el tema de la conjetura, ya que algunos dijeron que sobrevivió increíblemente a un intento de envenenamiento y luego se le disparó en la espalda y en la cabeza, mientras otros dicen que murió ahogado. Lamentablemente, es probable que ya nunca se sepa qué ocurrió de verdad con este personaje. 2. Nikola Tesla. La imagen de él sentado trabajando solo, mientras la electricidad le rodea, se ha convertido en una imagen mítica. Además, se han perdido muchas de sus notas y documentos de trabajo, lo que solo ha conseguido aumentar la lista de interrogantes que giran en torno a él y su mentalidad. Este inventor cuenta con una larga lista de descubrimientos, y la humanidad desde luego le debe mucho. De hecho, es tanto lo que logró este genio que ha sido clasificado por muchos como científico loco, porque resulta difícil de asimilar que existiera una mente tan genial y creativa. Desde niño tuvo talento para las matemáticas y una memoria prodigiosa. Se dice que no necesitaba hacer planos,
pues lo retenía todo en su cabeza, y que solo dormía 3 horas al día. Estudió ingeniería, y trabajó en varias compañías eléctricas europeas, en donde disputó con Thomas Edison la guerra de las corrientes, pues Edison defendía la corriente continua, estándar entonces en la iluminación de las ciudades, y Tesla la alterna, que terminó imponiéndose. Muchos de sus inventos se han perdido con el paso del tiempo, de los cuales algunos revolucionaron nuestra vida moderna, y otros cuantos siguen siendo un misterio. 1. El asesino del Zodíaco. Es tal vez uno de los casos sin resolver, más misteriosos de los asesinos en serie, similar en cierta manera a los de Jack el Destripador. Se le atribuyeron 7 homicidios en el norte de California, cometidos entre diciembre de 1968 y octubre de 1969. Las víctimas fueron 4 hombres y 3 mujeres jóvenes residentes de San Francisco. En una carta, supuestamente suya, confesó el asesinato de 37 víctimas, aunque las únicas confirmadas fueron 7, como se ha indicado. De todas ellas, solo 2 sobrevivieron para dar pruebas sobre la identidad del asesino. El día 1 del mes de agosto de 1969, el Zodíaco envió 3 cartas a varios periódicos de Estados Unidos, con un criptograma de 360 caracteres, que guardaba su identidad. Este asesino quería que las cartas fueran publicadas en primera plana o de lo contrario, ese mismo fin de semana mataría a 12 personas. Los periódicos cumplieron evitando los asesinatos en esos días. Pero el psicópata siguió jugando, mandando cartas y matando. El misterio que gira en él es su identidad, ya que en los últimos años, a pesar de que ha habido sospechosos que se les atribuyó ser él, como Dennis Rader o Arthur Leigh Gallen, hasta la fecha no se ha podido confirmar su identidad, por lo que la investigación continúa y desconcierta hasta el día de hoy. Estas fueron algunas de las personas más misteriosas que se han conocido a lo largo de la historia. Soy Scout Darko X y el mundo es bizarro.